que invitamos a Juan Claus, quien es investigador del Laboratorio de Virología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Estamos hablando de la UNL, obviamente, y bueno, tuvo la gentileza de acercarse hasta nuestro estudio. Juan, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, tiene razón, supongo, la ministra de Salud cuando dice que es importantísimo seguir vacunándose. Seguro. Digamos, está demostrado que la vacunación ha tenido un efecto notable en la evolución de la pandemia, en el control de la evolución de la pandemia, y es necesario seguir avanzando en este tema para que esos logros no se pierdan con el correr del tiempo. Está claro que la inmunidad que confieren las vacunas tiene una duración determinada. Pasado cierto lapso, esa inmunidad empieza a decaer y por lo tanto es necesario reforzar la inmunidad que fue suministrada a través del esquema básico de vacunación. El esquema básico de vacunación es el de 2 dosis, ¿sí? Luego hay un refuerzo que debería haber recibido ya el total de la población, una tercera dosis de refuerzo, y hay una cuarta dosis que hasta el momento han accedido fundamentalmente aquellas personas que están en mayor nivel de riesgo, que son los mayores de 65, el personal de salud, ¿sí? Lo importante ahora es aumentar el porcentaje de población que ha recibido el refuerzo de la vacunación. La tercera dosis, ¿sí? Y también la cuarta dosis para aquellos que ya han recibido la tercera, ¿sí? Actualmente estamos, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud de la provincia, en una cobertura del 90% para el esquema básico, aproximadamente, un poco más del 60% para la tercera dosis y apenas un poco más del 20%. 22% había dicho la 22% para la cuarta dosis. Entonces, es necesario que todos aquellos que no han recibido estos refuerzos se acerquen a los vacunatorios para recibirlos. Juan, dijiste el 90% del esquema básico, las 2 primeras vacunas. El 10% que no se vacunó, ¿por qué es? Bueno, supongo que hay gente que ha decidido no vacunarse. También hay gente que puede tener algún impedimento para recibir las vacunas, pero un 90%, digamos, una cobertura del 90% se puede considerar un porcentaje satisfactorio, ¿sí? Para cualquier cobertura vacunal, sobre todo con una vacuna que no es de aplicación obligatoria todavía. Claro. No está en el calendario obligatorio de vacunación. Y por otro lado, si uno compara los porcentajes de cobertura vacunal de la Argentina con los de otros países, es una cobertura vacunal muy importante. Está entre los más altos en todo el mundo. Entonces yo creo que eso es bastante satisfactorio. Lo que es importante entonces es reforzar esa cobertura. De alguna manera la falta de cobertura de los refuerzos es un poco producto del éxito de la vacunación. Claro. Es decir, el éxito de la vacunación se ve reflejado en que hay muy pocas hospitalizaciones, prácticamente no hay decesos, y eso genera en la población una percepción de inexistencia de riesgo. Y eso, digamos, lleva a que la gente no tome ninguna precaución, ninguna actitud proactiva, digamos, en el término de, bueno, yo estoy bien, pero quiero seguir bien y me voy a poner el refuerzo. Y te pregunto, aquellos que se pusieron las 2 primeras, que si bien era voluntario, como comentabas, y sigue siéndolo, había como una cierta idea de que por compromiso social... Sí. Todos nos obligamos a difundirlo de esta manera y actuar en consecuencia. Los que solo se pusieron 2, digamos, y que quedaron allá en el 2021 con esas 2,
hoy con el paso del tiempo, ¿ha disminuido la posibilidad de morigerar el impacto del virus en sus cuerpos en el caso de contraer la enfermedad? ¿Siguen protegidos? ¿Están en situación igual a la que, al que nunca se vacunó? ¿Cuál es esa cobertura? Sí, no están en la misma situación que alguien que Del no vacunado. no vacunado. Bien. Obviamente el esquema básico de vacunación provee un nivel de protección que todavía podemos considerar bastante satisfactorio en términos de protección de la enfermedad grave, la hospitalización, el deceso. Eso está claro, ¿sí? Pero, digamos, como se trata de un proceso nuevo sobre el cual vamos aprendiendo con el tiempo, ¿sí? No sabemos cuánto va a durar esa protección. Y de hecho, hay gente que ha recibido el esquema básico de vacunación y se está enfermando. En forma leve, Claro. ¿sí? Pero se están enfermando. Pero eso siempre quedó claro. La vacuna no es que anulaba cualquier tipo de enfermedad, sino que de alguna forma No. hacía más leve lo No, que venía. pero, digamos, con el correr del tiempo, la probabilidad de que te enfermes va subiendo, ¿sí? Todavía el nivel de protección contra la enfermedad grave es satisfactorio, pero no sabemos cuánto más va a durar sin recibir estos refuerzos, ¿sí? Lo que quiero recordar también, y gracias por recordármelo a mí, es que la vacunación es un acto de protección individual, por un lado. Pero por otro lado es un acto de protección solidario y colectivo. Es decir, cuando yo me vacuno contribuyo a que el virus circule menos y por lo tanto protejo también a aquellos que o no se vacunaron o no pueden generar una respuesta adecuada a la vacunación en términos de inmunidad, ¿sí? Aquellas personas, por ejemplo, que están bajo tratamiento de inmunosupresión por un trasplante, por Claro. un tratamiento con quimioterapia. Y hay una tercera razón que nos debería llevar a vacunarnos, que es cuando yo me vacuno, limito la circulación del virus y limito la probabilidad, contribuyo a limitar la probabilidad de que emerjan nuevas variantes que escapen a la inmunidad que confieren las vacunas actuales. Ujú. La idea de, por ejemplo, la vacuna contra la polio está hace bastante en el calendario como obligatoria en nuestro país y en el mundo. Es muy difícil encontrar una persona que contraiga la enfermedad de la poliomielitis. Habría que buscar mucho en los antecedentes, rascar mucho. ¿Cuán lejos estamos de lograr una vacuna que sea lo suficientemente eficiente para repeler, digamos, contra la enfermedad? Así como existe la vacuna contra la polio, que evita desarrollar la enfermedad, ¿cuán lejos crees que está el mundo, la ciencia, los laboratorios, la técnica de elaborar una vacuna que sea del todo protectora? Es difícil decir cuánto tiempo puede llevar elaborar una vacuna que proteja contra la enfermedad. En general, en las infecciones respiratorias, como es COVID, es muy difícil obtener un inmunógeno que sea capaz de proteger contra la enfermedad en forma duradera. Contra la infección y contra la enfermedad en forma duradera. Digamos, el antecedente más conocido es el de la gripe. No existe una vacuna que otorgue inmunidad más allá del año de duración. Por esa razón, todos los años aquella población que está en riesgo tiene que revacunarse. Y también el virus muta, teniendo en cuenta esa vacuna. Y en el caso de la gripe muta mucho más rápido que en el caso de SARS-CoV-2, a pesar de lo cual vemos que las variantes siguen emergiendo, pero bueno, en el caso de gripe es mucho más rápido ese proceso de variación.
En este caso hay que esperar, digamos, como este es un problema que surgió hace 2 años y pico. Claro. ¿Sí? Es muy poco tiempo para saber cómo va a evolucionar la relación entre la población humana y este virus nuevo. Lo veremos con el tiempo, pero siendo una infección respiratoria, yo no soy muy optimista en términos de conseguir el desarrollo de una vacuna que confiere inmunidad contra la infección. Que nos blinde contra el virus. No. Estos temas están buenísimos porque, porque por lo menos a mí me interesan mucho porque hablan de la vida en sociedad, en definitiva, ¿no? De las precauciones que hay que tener y y lo responsable que hay que ser frente al otro. ¿Cuál crees vos, ya transcurrido 2 años y medio de la aparición del SARS-CoV-2 o del COVID, qué fue su origen? Porque uno tiende a caer en la teoría conspirativa, uno en general, no un científico como vos, pero en general, viste, la población cae en la teoría conspirativa, que se escapó de un laboratorio, que fue a propósito, que esto, que lo otro. ¿Cuál crees vos, con la información que hay, más o menos seria, o seria definitivamente, que fue el origen de este virus? Bueno, no está probado, pero digamos, hay un alto nivel de certeza. Hay un artículo que ha sido publicado, o un par de artículos que han sido publicados ahora, hace muy pocos días, que ubican el origen de, y no es un único origen, aparentemente hay 2 linajes diferentes del mismo virus que emergieron bastante próximos en el tiempo, en un mismo lugar, que es alrededor del mercado, del famoso mercado Wuhan, de la ciudad de Wuhan, y el origen sería el comercio de animales silvestres. Digamos, esto es muy común en la naturaleza, el hecho de que un virus que circula en un determinado animal, que tiene un determinado huésped, ¿sí? En determinado momento se produce un cambio, una mutación, y adquiere la capacidad de pasar a otra especie. Se produce lo que se llama un salto de especie. Eso ocurre constantemente, y con los coronavirus ha ocurrido repetidamente con otros antecesores de SARS-CoV-2, que pasan de roedores al hombre, de roedores a bovinos, de murciélagos al hombre. Es un proceso común, normal, digamos, en la naturaleza. Ha ocurrido antes, ocurrió ahora y va a seguir ocurriendo, y para eso tenemos que estar mejor preparados que lo que estábamos en el momento que surgió esta pandemia. Así como fue el ébola o el SIDA anteriormente, de un origen silvestre, mutó. Tal cual, digamos, la viruela, el sarampión. Por ejemplo, el virus del sarampión es un producto de la domesticación del ganado silvestre, del ganado bovino silvestre. Pero esto ocurrió hace miles de años. Y en el momento que se produjo ese salto de especie, el virus del sarampión se estableció como un virus nuevo en la población humana. Y eso, digamos, ocurre todo el tiempo. A veces nos damos cuenta y a veces no. Y a veces no. Digamos, pasa con Hanta. Te oyeron hablar de los brotes de hantavirus en el sur. Bueno, ese otro virus que pasa de roedores al hombre, a las personas. Produce infecciones agudas, no sigue circulando en la población humana, tiene como ahí un callejón sin salida. Pero hay otros virus que, digamos, llegan al hombre, adquieren la capacidad de replicarse a un nivel suficiente para poder, digamos, transmitirse entre individuos y, bueno, y queda establecido. Y eso es lo que va a pasar con este. Digamos, aparentemente está establecido
ya como un virus que va a seguir circulando en la población humana como otros coronavirus. Juan, ¿qué pasa con la viruela símica? Bueno, el caso de la viruela del simio, mal llamada viruela del simio, porque en realidad es un virus, un pox virus, pariente del virus de la viruela humana, que circula habitualmente en roedores, en pequeños mamíferos, y su nicho geográfico original es África, 2 zonas del continente africano. Y se lo llama así porque fue descubierto por primera vez en una colonia de monos que habían sido importados de esa zona de África. Es un virus que produce brotes habitualmente en el centro y en el oriente de África. Y ¿qué es lo que sucedió ahora? No se sabe, pero digamos, lo que puede haber sucedido es que fue transportado por alguna persona que se infectó en África, lo transportó a Occidente, digamos a Europa, Estados Unidos, y el virus empezó a circular facilitado por en una determinada población humana, ¿sí? Por el tipo de contacto que se tiene que producir para esta transmisión, que es un contacto muy cercano, muy íntimo, muy cercano, ¿sí? Y por esa razón, casi todos los infectados son hombres que tienen sexo con hombres, hasta ahora, ¿sí? Esto no quiere decir que el virus va a quedar limitado a esa población. En cualquier momento puede empezar a diseminarse en el resto de la población, pero la diferencia con COVID-19 es que este virus no se propaga o lo hace muy dificultosamente por vía respiratoria, lo cual limita mucho su capacidad de dispersión. Requiere, como dijimos antes, un contacto muy cercano. Al contrario del COVID, que la microgota en el aire, el aerosol, es letal o es muy efectivo. Exactamente. Digamos. En este caso, la transmisión requiere un contacto muy cercano entre el infectante y el infectado. Bueno, el HIV es pariente, entonces, respecto a la manera del contagio, ¿no? En ese sentido, sí. Sí, el contacto requiere una relación íntima, digamos. En ese sentido, el problema es menos grave que el que planteaba COVID-19. Hay otras herramientas favorables para el control de este nuevo virus, que hay una vacuna, que es la vacuna que se utilizó para erradicar la viruela humana, que es efectiva para prevenir las infecciones con este virus, y existen antivirales que se pueden utilizar y son efectivos para el tratamiento cuando uno ya se infectó y se enfermó. El tema es que por ahora el stock de vacuna es muy limitado y se está utilizando únicamente en aquellos individuos que están en un riesgo cierto de exponerse al virus. Pero bueno, es un tema que hay que ir siguiendo con detenimiento. Yo siempre digo que en estos casos el que se quema con leche ve una vaca y llora. Claro. Y bueno, no hay que dejar pasar nada, en términos de difusión, en términos de educación, en términos de alerta a la población respecto a cuáles son los síntomas, para que
apenas tengan algún síntoma compatible, tomen contacto con su médico o con el centro de salud y se aíslen. Tengo una preguntita de COVID, una cortita. ¿Cómo crees que nos estamos comportando como sociedad en este momento podríamos decir, de pospandemia, con los números que diste al principio y que Sergio dio al principio, un 90% que es un montón, con 2 dosis iniciales, un 60% creo que dijiste sí, con la primera refuerzo sí. o la tercera dosis, y un porcentaje muy pequeño, 22% con la cuarta o con el segundo refuerzo? Con estos datos sobre la mesa, ¿ves que nuestro comportamiento como sociedad es muy relajado, que hay que sostener ciertas medidas de seguridad y de prevención? ¿Pensás que con el nivel de vacunación que hay se puede vivir más o menos relajado, pero estando atento a algún síntoma? ¿Cómo estás viendo el comportamiento social? Bueno, creo que hay un nivel de relajamiento que supongo que es natural luego de una etapa de tensión tan intensa y prolongada como la que pasamos durante el 2020 y el 2021. Creo que, digamos, este relajamiento todavía no es totalmente justificado en términos del nivel de riesgo. Me parece que la percepción es inferior al nivel de riesgo real. Yo creo que todavía hay que seguir tomando precauciones y por eso es tan importante que, teniendo a mano la principal medida de prevención, la que se ha mostrado tan efectiva, no se generalice su uso, porque además está al alcance de todo, es solamente ir al vacunatorio y además todos tenemos la experiencia de que, salvo un dolor de cabeza, un poquito de fiebre, una cosa que se pasa en un día, no pasa nada. Entonces, digo, teniendo eso a mano, bueno, usémoslo. No, me parece que y vamos a estar todos mucho más tranquilos con nosotros mismos, con los demás, y vamos a poder disfrutar mucho mejor de una verdadera pospandemia. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Gracias a ustedes por darle difusión a estas cuestiones.